¿Te casaste bajo el régimen de separación de bienes y te estás divorciando? Tienes derecho a una compensación económica que puede ser hasta del 50% de los bienes que adquirió tu contraparte. En este caso, el día de hoy en Hablemos Derecho nos acompañará un juez del Poder Judicial del Estado de México para hablar de este tema. No se lo pierdan en unos segundos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México su servidor y por supuesto en el Estado de México nuestro invitado especial del día de hoy. Esto es Hablemos Derecho y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y en todas aquellas en las que espero ustedes ya nos estén siguiendo. Hoy no es la excepción, hoy es jueves, jueves de Hablemos Derecho, y tenemos un tema bien importante, bien interesante que nos han solicitado mucho y tenemos un experto para hablar de ello. Vamos a hablar acerca de la compensación económica, eh, eh, un poco en la Ciudad de México, pero sobre todo enfocado hacia el Estado de México, porque nuestro invitado especial del día de hoy, ustedes ya lo conocen, es el juez Jorge Sandoval Romero, juez del Estado de México, y que pues ya la verdad es que la presentación, solamente de decir su nombre, la gente ya lo ubica, ya lo reconoce. Amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí ya sabes, ayudando a hablar a que hablemos de derecho. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Este tema es muy importante porque sí, las legislaciones tanto de la Ciudad de México como del Estado de México tienen sus propias perspectivas, pero interesante las dos, y creo que es muy bueno que la gente sepa a qué tiene derecho después de que se disuelve el vínculo matrimonial o se extingue la relación del concubinato. Acá en la Ciudad de México hay un artículo 267 que establece los requisitos que deben contener los convenios, las propuestas de convenio de divorcio para regular las consecuencias inherentes al mismo divorcio. Y dice esa fracción sexta del 267 que cuando haya derecho a la compensación, siempre y cuando se acredite que uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente al hogar, pues evidentemente tendrá derecho hasta un monto del 50% de los bienes que adquirió la otra parte que sí pudo trabajar. ¿Cómo es en el Estado de México, amigo? Bien, bueno, pues en este caso particular, hacemos la precisión que esta compensación patrimonial, lo mismo que en la Ciudad de México, se da cuando se casan bajo el régimen de separación de bienes. Sociedad conyugal es punto y aparte porque, bueno, allá de entrada tienen el 50%. Es aquí en donde tenemos este punto de diferencia en cuanto al régimen de separación de bienes y en el concubinato. Acá está regulado en el artículo 4.46, que da las consecuencias o da más bien los derechos que se tienen para el caso de que se dé el divorcio. Y como bien lo dices, acá el artículo 2.377 del Código Procesal nos dice también que tiene que establecerse como una parte de la propuesta esta situación del reclamo de la compensación, o acá en el Estado de México se llama reparto equitativo de bienes. Bien, bien interesante. Yo creo que para los que no son abogados, que muchos de los que ven este programa no son abogados, pero están interesados en los temas que tratamos aquí, hay dos formas en las que unas personas se pueden casar, ¿no? El régimen de separación de bienes y un régimen de sociedad conyugal. La sociedad conyugal, todo lo que adquieran durante la vigencia del matrimonio, salvo que hayan hecho una
estipulación en contrario en las capitulaciones matrimoniales, todo entra al 50% en la sociedad conyugal, todo lo que se adquiera independientemente de a nombre de quien se haya puesto. En cambio, en la separación de bienes, cada quien lo suyo, de alguna forma, será propietario de lo que adquiera. Pero esto es como una excepción a este tema, ¿verdad, maestro? Así es, mira, dicen que los tiempos cambian y las perspectivas también. Si hablamos, bueno, ya sé que la reforma de 2011 pues ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pero si hablamos antes de la reforma de 2011, cuando dos personas se divorciaban bajo el régimen de separación de bienes y atendiendo a tu explicación correcta que diste, en donde pues cada quien adquiere un bien y se quedaba en este régimen con el dominio de la cosa, pero no existía ese reparto o esa situación de equilibrio entre los dos cuando se separaban, porque haz de cuenta, el que se divorciaba y había tenido bastantes bienes, pues no le daban nada a aquel con el cual estaba casado, o sea hombre o sea mujer, y no existía un reclamo de nada porque entendíamos que en separación de bienes cada quien era dueño de sus cosas y no podía y no tenía derecho al otro para repartirlo, y bien como lo dices tú, también salvo que existieran capitulaciones matrimoniales. Pero hoy la perspectiva es diferente y hoy pues poco a poco lo vamos a ir desmenuzando, amigo, ¿cómo ves? Sobre todo porque era muy injusto, ¿no? Normalmente la mujer, aunque podía ser, siempre ha podido ser al revés también, pero normalmente la mujer es la que se quedaba al cuidado del hogar, al cuidado de la casa, los hijos, y haciendo un trabajo muy complicado, a veces más difícil. Siempre el trabajo físico es más complicado que un trabajo intelectual, en donde tienen que cubrir ciertas horas en un empleo, cosas de ese tipo, pero era muy injusto que esa persona que le dedicó esfuerzo y tiempo al cuidado del hogar no pudiera hacerse de patrimonio porque no podía trabajar, ¿no? Cuando pues el trabajo en el hogar también es un trabajo, ¿no? Sí, bueno, esto que tú estás diciendo tiene gran relevancia porque, bueno, sabemos perfectamente también para todos aquellos amigos que nos están escuchando y que no saben o no tienen conocimiento del mundo jurídico, que las mujeres siempre, por estereotipo, un estereotipo es aquella conducta o rol que tiene que realizar o el hombre o la mujer, y en este caso, por ejemplo, se tenía entendido que la mujer tenía que quedarse en su casa a cuidar a los hijos y haciendo el quehacer. El varón tenía que salir a la calle para traer dinero a la casa y sufragar todo. Pero eso ya cambió, porque hoy vemos que hombres y mujeres salen en igualdad de condiciones y aportan a la casa y están a cuidado de todo esto. Ahora bien, también nuestro más alto tribunal ha establecido, como bien lo dices tú, que aquellas mujeres que se dedican a las labores propias del hogar, a cuidar a los hijos, ese trabajo implica una aportación económica. Y nada más como dato ilustrativo, déjame comentarte que si supiéramos realmente cuánto es lo que debe ganar una mujer que se dedica a las labores propias del hogar, todos los varones nos íbamos atrás, ¿eh? Ya hay un estudio y estudios oficiales del Coneval que nos dicen que una mujer puede o tiene que ganar entre 30 y 35,000 pesos mensuales por hacer las labores propias del hogar. Y en este caso particular, bueno, pues todo se cobra, ¿no? Desde el momento en que se para, te prepara la comida, va por los niños y todas las actividades que sabemos que se tienen que realizar. Y por eso, como bien lo dijiste, esta situación en el caso de la separación de bienes busca que se satisfaga un desequilibrio económico que pudiese existir entre los dos, pero desde el punto de vista no solamente económico, sino también patrimonial. ¿Me explico? Y entonces, bajo esos lineamientos, vamos a ver en qué casos y en qué supuestos puede darse este reclamo de compensación patrimonial o por compensación económica. Tienes toda la razón. El que se queda en casa es médico 24/7, es enfermero, IBM. enfermera, es cocinero, es cuidador, es administrador, administradora. Es un esfuerzo importante, ¿no? Pero entrando ya al tema de la compensación económica, ¿cómo podríamos definirla? Es una institución jurídica para favorecer un equilibrio entre las partes, un equilibrio económico, me imagino, maestro. Así es correcto. La finalidad de esta figura es precisamente establecer una igualdad entre las partes, en donde no exista esa desigualdad que existía, en donde obviamente haz de cuenta como en los juegos, yo me llevo todo y tú no te llevas nada. Y entonces aquí hay un reconocimiento que se hace a aquel consorte que se dedicó a las labores propias de hogar, cuidado de los hijos, y se dice, bueno,
A ver, el comparativo o la razón de ser de esta institución es, por ejemplo, si un varón que trabajó de manera asalariada tiene seguridad social y al cumplir ciertos años de trabajo, pues se retira de laborar y le dan una pensión hasta que desafortunadamente fallezca, o sea, es vitalicio. Pero una mujer que a lo mejor vivió 30 años con una persona y que se divorcia y haz de cuenta que la despiden de su chamba o de su trabajo como mamá o como esposa, ¿qué se lleva? Pues no se lleva nada. Y entonces, ¿qué vemos ahí? Una desventaja totalmente económica y patrimonial en donde la Corte, desde una nueva perspectiva y una nueva reflexión, dice, no, espérame tantito, sí se tiene que llevar algo y en este caso particular, pues una compensación económica para efecto de que ella pueda tener una vida digna, porque también es otro elemento que tenemos que ver, una vida digna y pueda llevar, pues, por sí misma, de manera, pues de un tiempo razonable, pueda vivir adecuadamente con base a esa compensación económica que se le pueda dar de los bienes que fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Y por ello, esta circunstancia, aquí los elementos que tenemos que ver es que existe un desequilibrio económico, primero. Segundo, que este equilibrio que exista se garantice la vida digna de cada uno de los consortes, porque tampoco se trata de quitarle todo al otro, sino simplemente un plano más igual y no desigual. Por eso tú bien lo decías al principio, que es hasta un 50%. Como puede ser el 50%, como puede ser el 10, el 20, el 25%. Ya eso dependerá de la reflexión que haga cada juzgador. Fíjate que esa es precisamente la pregunta interesante a este efecto. ¿Cómo se calcula? ¿Se establece un monto mensual eh, o se establece un monto líquido, una cantidad líquida única para de alguna manera compensar? O como esta es una cuestión patrimonial, va directamente sobre los bienes que se haya adquirido durante el matrimonio por el otro cónyuge, con el que sí pudo ir a trabajar y que pudo poner los bienes a su nombre. Platícanos, maestro, por favor. Bien, mira, puede darse de manera líquida, como tú lo dices. Dicen pedir no empobrece. Yo puedo pedir a lo mejor 1 millón, 2 millones de pesos, sí, pero si da los elementos suficientes y necesarios para establecer esa quantum, o sea, esa cuantificación de ese dinero. ¿Y cuál sería la métrica? Bueno, pues estableceríamos quizás con estudios que a lo mejor mis labores propias del hogar tienen o costaron tal o cual precio, ¿no? Pero eso es muy difícil, la verdad te lo voy a decir, es muy difícil. ¿Qué se hace en la vida práctica o qué hacemos en las sentencias? En las sentencias vemos, por ejemplo, que se adquirieron, vamos a poner el ejemplo más sencillo, dos casas a lo mejor de interés social. ¿Te gusta que cada casa cueste 500,000 pesos para que sea el ejemplo práctico? Sumada a las dos casas tenemos 1 millón de pesos. Lo que hacemos es fijarlo en porcentaje. Si lo fijamos hasta el 50%, pues ya sabemos que le va a tocar la mitad de ese dinero, que serán 500,000 pesos. Pero si no, si ponemos un porcentaje menor, tendríamos que establecer en cantidad líquida cuánto es lo que le toca. Ahora, la pregunta que tú me haces, ¿hay una metodología específica o un método específico para poder establecerlo? La respuesta es no. La respuesta es no, pero no obstante ello, tenemos que tomar ciertas características de los propios consortes. ¿Como cuáles? Ah, bueno, ¿qué edad tienen? Si pueden trabajar o no, si pueden entrar nuevamente al mundo del trabajo, si a lo mejor hay otros acreedores alimentarios, si a lo mejor hay una situación de incapacidad de la persona para poder seguir laborando. Todos estos factores son influyentes para poder establecer el porcentaje. Por ejemplo, si hablamos de un matrimonio de 30 años y donde quizás estamos en la misma situación que hubieran dos bienes inmuebles de este mismo tamaño, de 500,000 pesos, por ejemplo, cada uno, entonces creo yo, salvo que diga cualquier otra persona, sí estaremos en presencia de un 50%. Y te voy a decir por qué. Porque al final del día, vamos a poner que se casaron jóvenes a los 20 años. 30 años de matrimonio tendría 50. ¿Entraría al mundo laboral? Quizás sí, quizás no. Eso no lo sabemos. Tampoco sabemos su estado de salud. Tampoco lo sabemos. ¿Qué grado de estudios tuvo? Ah, bueno, pues a lo mejor tuvo una licenciatura, tuvo una maestría, ok, pero ¿eso le va a permitir entrar al mundo laboral? No. Bueno, entonces vemos también factores de oportunidad. Y en este caso, como se dedicó a las labores propias del hogar, cuidado de los hijos,
pues no está preparado, no sabemos su estado de salud. Sus estudios sí los tiene, pero ¿qué va a hacer? Bueno, pues entonces aquí el 50% creo que es una cantidad razonable con la cual puede vivir, pues quizás no todo el resto de su vida, pero sí de manera digna y cómoda y hacemos un punto de equilibrio entre los dos. Y bueno, también no sé si me lo permitas hablar de otra hipótesis que sí tenemos en el Estado de México, que es cuando, por ejemplo, la mujer trabajó y que obviamente pudo haber adquirido bienes, pero que estos son muy, pues no son del mismo quantum o del mismo precio que los que tiene el otro. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que la mujer trabajó, obtuvo ingresos y obviamente con mucho esfuerzo y sacrificio se compró un carrito del año, y el señor pues también se compró 2 casas. Si vemos así desde el punto de vista material, pues vemos que un carro, por muy lujoso que tú quieras, frente a 2 casas, sí vemos una desigualdad económica. Que la señora trabajó, sí, sí trabajó. Que tuvo su dinero, sí, sí tuvo su dinero. Pero vamos a ver de qué manera ella participó en la adquisición o apoyó a él para adquirir estos bienes. Porque a lo mejor la señora trabajó por medio tiempo, pero después se dedicó a las labores propias del hogar, o quizás ella absorbía todos los gastos de casa y el otro se dedicaba a trabajar para adquirir estos bienes. Todos esos factores los estudiamos. Y en este caso particular, vemos que sí, en este ejemplo, sí hay un desequilibrio económico y también tendríamos que darle un porcentaje a la señora. Quizás no el 50%, porque así vamos a ver que la señora trabaja, tiene ingresos, sí pudo comprarse un carro. Bueno, entonces veríamos una métrica distinta a un 50%, que podría ser quizás un 25, un 30%, hasta un 20%. Eso ya dependerá de las circunstancias de cada caso. Fíjate que ya estoy escuchando, leyendo los comentarios de los abogados postulantes que seguramente están pensando o se están preguntando es cómo debo acreditar, qué medios de convicción, qué pruebas tengo que ofrecer para acreditar precisamente eso. Me imagino que en el caso de los bienes inmuebles, pues comprobar la existencia, la titularidad, los carros, cuentas bancarias, pero quizá lo más difícil de acreditar es que se dedicó preponderantemente al hogar. Ahí se establece una presunción de que así fue, o si la carga de la prueba la tiene pues la accionante en este caso, o el accionante. Bueno, recuerda que en este caso particular, cada una de las partes tiene su carga. Y si, por ejemplo, yo soy quien está pidiendo, vamos a suponer que la mujer está pidiendo la compensación económica, argumentando que se dedicó a las labores propias del hogar, pues no tendría que ofrecer ninguna prueba para demostrarlo. Quien tendría que demostrarlo sería él. A ver, no, espérame tantito. Tú no te dedicaste a labores propias del hogar. Trabajaste porque, mira, pues gira oficio al Instituto Mexicano de Seguro Social, gira oficio a la empresa donde quizás estás trabajando y vemos que sí está trabajando. Pero ahora, ¿qué tanto influye esto para la compensación patrimonial? Esto también tendremos que verlo, porque repito, a ver, aquí puede ser que la mujer sí trabajó y que tuvo ingresos, pero no sabemos que esos ingresos, una de dos, o los aplicó al 100% para adquirir bienes, o se los gastó para ella misma. Eso no lo vamos a saber. ¿Cómo o cómo vamos a saber eso? Ah, bueno, en este caso particular, siempre, en el caso que yo siempre, cuando he sentenciado, las mujeres dicen, sí trabajé, pero ¿sabes qué? Sí tuve gente que me hiciera el quehacer, sí tuve gente que me hiciera cuidar a los niños y todo eso. Todo eso cuesta, yo lo pagaba. Pero esto, ¿cómo lo tomamos? Como una situación que se dedicó a las labores propias del hogar, o que sí trabajó y que sus bienes no son suficientes o son equiparables a los del otro. Cae en la primera hipótesis. Sí se dedica a las labores del hogar porque tiene cuestiones de administración, porque las damas que me estén escuchando saben perfectamente que cuando tú contrates una nana o una persona que te haga el quehacer de tu casa, tú le dices, lo quiero así, quiero que le des de comer así, y te quiero aquí a tales horas, y todo eso se considera de administración. Y en este caso particular, vemos que su salario lo ocupa para este tipo de actividades que son propias del hogar. Y por lo tanto, también apoya, por ejemplo, cuántas veces no sabemos que se reparten los gastos. Sabes que tú pagas el gas, tú pagas el cable y yo pago esto y esto y esto. Eso también son gastos de apoyo para el otro consorte porque no está absorbiendo todos los pagos. Y entonces vemos que sí hay una participación de la mujer
quizás no preponderantemente el hogar, pero sí hay una participación y que obviamente ella no pudo adquirir todos los bienes que él sí pudo, porque a lo mejor tuvo la oportunidad de capacitarse y adquirir nuevos empleos o nuevos cargos con un mejor salario remunerado. Todo eso lo tenemos que ver. Fíjate que es muy interesante la institución como tal, porque pues, es muy común, ¿no? Y sobre todo en las personas más grandes de edad, pues era muy común. Hoy en día es como que más repartida la cosa. Trabaja el hombre, trabaja la mujer, o los dos hombres. Ya ves que ya se puede tener indistintamente en cuestiones de matrimonio en cualquier sexo. Cualquiera de los dos trabajaron y adquirieron patrimonio, pero normalmente se da para personas que se casaron hace más tiempo, ¿no? Y sí, hay una desprotección y una desigualdad importantísima, por eso tan importante esta institución, ¿no es así, maestro? Así es, de eso se trata precisamente, y qué bueno que tocas el punto del matrimonio de las personas del mismo sexo y que también pueden caer en concubinato. Si me lo permites, en este caso es cierto, tenemos que establecer un plano de igualdad e inclusive esta situación, porque muchos me dicen, oye, esto no está regulado en tratados internacionales. Sí está regulado, a lo mejor no tan explícitamente, pero sí de manera concreta en la Convención Americana de los Derechos Humanos, si no me falla la memoria, es el artículo 15 o 18, en su parte final que nos habla cuando exista la separación de las personas, dice que se tiene que ser diligente para proteger y que que no exista una desigualdad entre estos, ¿no? No lo dice así, palabras menos, no es textual, pero ahí lo vemos que en nuestro país, al haber firmado la Convención Americana de los Derechos Humanos, sí entra en esta perspectiva y que obviamente nuestros códigos, a pesar de que dicen que debe haber un reparto equitativo de bienes, debemos tener también la diligencia de atender las cosas de carácter internacional y que obviamente, ¿qué tiene por finalidad? Como bien lo dijiste, cuidar que no exista desigualdad entre ellos y que no se violente de ninguna manera la dignidad que como persona merece cada uno de ellos. Por lo tanto, es importante ese equilibrio entre los dos. Oye, maestro, hay una confusión recurrente, equivocada evidentemente, entre la pensión compensatoria y la compensación, porque pues el nombre se parece mucho, ¿no? Pero Sí. son cosas diferentes, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Y aquí, qué bueno que tocas el punto, porque al final del día, las mujeres o los hombres, porque ya vamos a hablar en un plano de igualdad, pueden llevarse o la pensión alimenticia compensatoria o la compensación patrimonial, y que son instituciones diferentes, claro está. ¿Cómo vamos a distinguir una de la otra? Bueno, la compensación es estrictamente patrimonial, nada que ver con la cuestión de necesidad de subsistencia, que son los alimentos. Sin embargo, también hoy ya no se puede ver la situación de los alimentos de manera, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista necesidad, porque una vez que se divorcian las personas, ¿sí? Ya no vemos la cuestión que decíamos cuando estaban casados. A ver, me voy a explicar. Cuando estás casados, se aplican los principios del matrimonio, como cuáles son: solidaridad, ayuda mutua y mutua consideración. Ah, bueno, por esa misma situación te vamos a dar una pensión alimenticia. Se divorcian. Ahora, ¿vamos a aplicar esos mismos principios? No, no se van a aplicar esos mismos principios. Lo que vamos a aplicar aquí es que hay una desigualdad económica entre los dos y que obviamente se tiene que retribuir y reconocer si la persona se dedicó a las labores propias del hogar o trabajando, sus ingresos son insuficientes para poder subsistir y poder satisfacer sus propias necesidades. Y por lo tanto, es muy importante que no confundamos la pensión alimenticia con la cuestión compensatoria patrimonial, porque aquí se rige por principios de desigualdad económica y acá también podría pensarse que es una desigualdad económica, pero es más que nada una desigualdad patrimonial y que obviamente es un pago que se hace, perdón por la expresión que voy a decir, es un pago que se hace como reconocimiento a todo el tiempo que tú te dedicaste a trabajar para mí. Y obviamente dices, bueno, no trabajé para ti porque me casé contigo. Bueno, pero es equiparable a ello. Por eso se llama compensación patrimonial. ¿Por qué? Porque en este caso particular es un reconocimiento a tu trabajo
de todo lo que hiciste donde estuvimos casados, y en la pensión alimenticia no es un reconocimiento, es un derecho que tienes por haber también vivido conmigo y que obviamente no puedes satisfacer tus propias necesidades. Tú cuando no trabajas, bueno, pues no te da nadie un salario y por lo tanto también tienes derecho a satisfacer tus propias necesidades. ¿Pueden subsistir la compensación económica, la patrimonial y la pensión alimenticia como tal, o la pensión alimenticia compensatoria, maestro? Sí, claro, o sea, sí se pueden reclamar las dos. Obviamente no están peleadas la una con la otra, ¿eh? O sea, pero obviamente las perspectivas son diferentes y sí se pueden reclamar al mismo tiempo. Obviamente puede darse el caso que no proceda la pensión alimenticia compensatoria, pero sí la compensación patrimonial. ¿Me explico? O viceversa. Una pregunta recurrente también en nuestros usuarios de la fundación es que si pueden subsistir la pensión alimenticia que se da a raíz del divorcio y que pues, los criterios que establecen que debe durar por lo menos el mismo tiempo que duraron casados, y además una pensión alimenticia compensatoria, maestro. Bueno, mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque, mira, desde el punto de vista legal, sí tendría que durar la pensión alimenticia por todo el tiempo que duró el matrimonio, porque así lo dicen los códigos sustantivos. Sin embargo, también la Corte ya hizo unas nuevas reflexiones en diferentes criterios en donde nos dicen, a ver, los alimentos no son una sanción porque ya se acabó el tiempo del divorcio necesario donde había un cónyuge culpable. Tampoco puede verse como una carga para los consortes. Por ello, la nueva visión que se da es que el juez tiene que establecer de manera prudente, fundada y motivada, como decimos los abogados, el tiempo que le va a dar la pensión. Puede darse por todo el matrimonio, pero también puede darse de manera vitalicia, ¿eh? O sea, también vitalicia en el entendido de que puede darse el caso de que uno de los consortes durante el matrimonio desafortunadamente pues tuvo una enfermedad que le ataca y que obviamente fue Claro. provocada por diversas circunstancias y que obviamente hay la necesidad de mantenerlo de por vida, ¿eh? Ahí sí es de por vida. Y por eso aquí vemos también la cuestión asistencial. Rápidamente, nada más para que no se queden con la duda. La pensión alimenticia compensatoria asistencial se le da a aquel consorte que se dedicó a las labores propias de hogar, cuidar a los hijos, y que obviamente, pues nunca estudió, no se preparó, no se capacitó para la fuente de trabajo, para adquirir un trabajo, ¿me explico? Y entonces aquí se le tiene que dar esa pensión alimenticia compensatoria. ¿Para qué fin? Para que en cierto tiempo que el juez le conceda la pensión alimenticia, pues se capacite, estudie y pueda salir a trabajar o tenga los mecanismos necesarios para poder satisfacer sus propias necesidades. Pero también aquí hay un beneficio muy bueno, muy importante para todas aquellas mujeres que saben que cuando se divorcian les quitan la asistencia médica, sea del Seguro Social o del ISSSTE, del ISEMIN, del ISFAM. Con esta pensión alimenticia compensatoria, hoy pueden gozar de la pensión alimenticia por el mismo tiempo, sea por el tiempo que dura el matrimonio, sea en forma vitalicia, o sea por el tiempo que el juez le conceda esa pensión alimentaria. A diferencia de la compensación patrimonial económica, porque esa nada más es, le doy 1,000 pesos o 5,000 pesos o 10,000 pesos y ya sabrás cómo te los gastas. ¿Me explico? O sea, eso es muy diferente. Es quizá la más importante a veces, ¿no? Porque el dinero, pues, se puede ir, ¿no? Se compra algo, se lo gasta, se va de vacaciones, merecidas, ¿no? Por todos los Claro. años que le dedicó, pero se les puede ir ese dinero. Sin embargo, la cuestión asistencial, ¿no? De todos los meses, todos los días, y el tema médico es de vital importancia, ¿no? Porque sí, es muy común. Tengo varios casos en la fundación en donde se divorcian y las dan de baja del servicio médico. Bueno, con esta pensión compensatoria podrían solicitar sin ningún problema que se les continúe brindando ese servicio médico, ¿verdad, maestro? Así es correcto. Y esto, mira, esto es muy importante que lo sepan. Y me queda muy claro que muchos los señores dicen, ya nos divorciamos, ya no somos nada, y pues te quito el servicio médico. Eso es a lo que se refiere precisamente esta reflexión que hace la Corte, en donde dice, bueno, pues espérame tantito, es asistencial. La asistencia es, ok, le vas a dar una pensión alimenticia, y que dentro de la pensión a lo mejor va el aspecto médico. Sí, pero sabes bien que no puedes desampararla de esa manera así a rajatabla, quitarle pues la atención médica y hospitalaria, no puede ser.
¿Por qué? Porque es una ayuda y todos lo sabemos que muchas veces en las instituciones médicas no te dan el medicamento que tú necesitas y tienes que comprarlo por tus propios medios. Y esto es la manera de cómo se puede ayudar a aquellas mujeres que necesitan ser atendidas médicamente. Oye, maestro, ya estamos cerca de terminar el programa, ya el tiempo pues no nos da mayor opción. A manera de cierre, ¿qué más podemos decir que sea importante para nuestros amigos que están ávidos de conocer de esta institución? Platícanos. Bueno, pues mira, aquí lo más importante es que realmente veamos que hoy la ley ha cambiado su perspectiva y que obviamente la pensión compensatoria, sea asistencial o resarcitoria, ya va a reconocer el trabajo de las mujeres. Es decir, aquellas que se dedicaron a las labores propias del hogar, pues tienen ya de entrada una aportación económica. Pero no solamente ellas, aquellas mujeres que tú sabrás mejor que yo, que cuando tenían un problema de divorcio renunciaban o dejaban de trabajar, porque se pensaba que automáticamente eran autosuficientes y no necesitaban recibir una pensión alimenticia. Hoy eso ya cambió, porque ya no tienes que renunciar, mujer. Puedes seguir trabajando. ¿Por qué? Lo único que tienes que demostrar es que quizás tu salario es insuficiente para satisfacer tus propias necesidades. Y por lo tanto, te van a dar una pensión que pueda ser pues muy asequible para efecto de que tú puedas comprar o adquirir todo lo necesario para tu propia subsistencia, ¿no? Obviamente reconociendo que obviamente tuviste una doble jornada de trabajo. Y por último, aquí, y esto lo dejo en la palestra también para un futuro programa, es que también las mujeres se tenía creencia de que se casaban, no es la creencia, la ley decía que si te casabas o tenías en concubinato, tenías un hijo, automáticamente cesaba la pensión alimenticia. Y no lo hacían. Sin embargo, si nos vamos a la reflexión de los derechos humanos, veremos que no puedes restringir el derecho fundamental al libre desarrollo de la persona. Y entonces, ¿qué significa esto? Yo sé que me van a decir muchas cosas, pero significa que a pesar de que te cases, a pesar de que tengas un hijo, si ya la sentencia dice que te vas a gozar por una pensión compensatoria por 5, por 10 o por 20 años, se te tiene que cumplir, a pesar de todo esto, porque no se te pueden restringir tus derechos y puedes seguir recibiendo la pensión, a pesar de inclusive de que te cases y aunque digas que es dinero de otro costal, lo puedes seguir recibiendo. Eso sería mi aportación. Fíjate que bien interesante la reflexión porque pues aquí lo que se está retribuyendo es todo el trabajo que se realizó durante ese matrimonio, ¿no? Y el hecho que se haya casado, haya tenido otros hijos o haya vivido en concubinato después del matrimonio, pues es una cosa diferente que sí va con el libre desarrollo de la personalidad y no impide de ninguna forma el derecho que ya se adquirió, creo yo, durante toda la vigencia del matrimonio anterior, ¿no? Es correcto, y bueno, pues creo que debemos de cambiar. Dicen en las escuelas, tenemos que desaprender para aprender nuevamente y tener una nueva visión y perspectiva de estos derechos. Maestro, ya tenemos que terminar el programa. Te quiero agradecer de verdad que nos hayas acompañado de nueva cuenta en este programa Hablemos Derecho. No, al contrario, a ti te agradezco mucho que me des la oportunidad de que la gente nos escuche, que diga mis locuras, cierto, y que bueno, pues que aprendan cada día más hablando de derecho. No, fíjate que eres muy bien recibido. Siempre tenemos muy buenos comentarios y bueno, por eso te agradezco más que nos hayas acompañado. Bueno, pues muchas gracias, te agradezco de verdad, y bueno, pues si me permites hacer un palomazo, Adelante, adelante, adelante. pues los invito a que si me quieren seguir conociendo, pues tengo mi canal de YouTube en donde tengo cápsulas de derechos de civil, de mercantil, de familiar, que se llama Jus et Lex. Y también te comparto un nuevo proyecto que estoy haciendo podcasts que se llama Reflexiones de un Jurista y lo pueden escuchar en Spotify o en Anchor. No se lo pierdan, síganlo, de verdad no se van a arrepentir. Es un conocedor de esta materia, pues todos los días está resolviendo temas de esta índole y bueno, pues síganlo en sus redes sociales. Y maestro, ya estamos terminando. Un placer. Nos vemos la próxima. Gracias, un abrazo. Y queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho, agradece el favor de su atención. Quiero agradecer, como siempre, sus muestras de afecto. Cumplimos 18 años de fundada nuestra asociación
el Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que como ustedes ya saben, se dedica a brindar apoyo a personas que de verdad lo necesitan. Por favor, apoyen esta causa, difundan nuestros programas, donen, recuerden que somos donataria autorizada, se les da un recibo deducible de impuestos que ustedes lo pueden manejar ahí con su contador y entonces pagan menos impuestos evidentemente y a nosotros nos ayudan a seguir brindando la labor que desde hace 18 años venimos haciendo. Y bueno, cumplimos en este programa de televisión 10 años, estamos muy emocionados, muy contentos y pues todo gracias a ustedes. Queremos seguir con el apoyo, con la venia de ustedes y bueno, pues no se diga más. Les agradezco muchísimo y que tengan, como siempre digo, un excelente día.